Hola Dreads, hoy aprenderemos el armado de una revista en pliegos. El armado de una revista en pliegos para su correcta impresión es un problema que tienen muchos diseñadores que recién empiezan en el medio. Este tutorial tiene como objetivo enseñar a diseñadores principiantes y no diseñadores interesados en el correcto armado de una revista en pliegos, para mandar a impresión en cualquier sistema, ya sea sistema de impresión digital, offset o una impresión a chorro en casa. El programa que utilizaremos en esta ocasión será InDesign, programa pensado para el trabajo en diseño editorial, lo que no quiere decir que no se puede realizar el mismo armado en otros programas como por ejemplo Illustrator, que básicamente el orden del flujo de trabajo es el mismo. Comenzamos. Bueno, acá tenemos la revista con la que vamos a trabajar. Como podemos ver, está armado a una página de manera correlativa. Vámonos a InDesign, abrimos nuevo documento, ponemos los datos del pliego en el que vamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar en un doble oficio, ya que este es el tamaño con el que trabaja la imprenta digital donde vamos a mandar a imprimir la revista. Ojo, debemos saber el tamaño del pliego que nos exige la empresa donde vamos a mandar a imprimir. Acá en número de páginas ponemos la cantidad de pliegos que vamos a utilizar. Yo lo voy a dejar en 2 porque les voy a mostrar cómo insertar páginas desde la pestaña Páginas dentro del programa. Acá podemos cambiar el tamaño de los pliegos. Yo lo voy a dejar en 430 por 330 milímetros, que es el tamaño del doble oficio. Acá en márgenes le vamos a poner 5 milímetros, ya que es el área no imprimible dentro del sistema de impresión digital. En otros sistemas les pedirán que dejen otros márgenes debido a que las máquinas suelen tener unas pinzas que son las que jalan el papel para la impresión. En medianil le vamos a poner 0 ya que no lo necesitamos en el armado de pliegos. En columnas le vamos a poner 2 porque pondremos 2 páginas por pliego. Le damos OK. Acá tenemos nuestros pliegos con 2 columnas y sus márgenes respectivos de 5 milímetros alrededor. Nuestro tamaño de 430 por 330 milímetros. Vamos a archivo colocar, control D, buscamos nuestra revista, la seleccionamos y le damos clic en mostrar opciones de importación, abrir y nos sale esta ventana flotante. En páginas le vamos a poner todo para que nos abra las 32 páginas. Ojo, que para armar una revista en pliegos las páginas deben ser necesariamente múltiplos de 4. En opciones recortar A, debemos fijarnos que esté en recorte. Le damos OK. Se abre la revista. Vamos a la pestaña Páginas y le damos Insertar páginas. Se nos abre una ventana flotante y acá en Páginas le tendríamos que poner la mitad del número total de páginas que tiene una revista. 16 es la mitad de 32. Pero como nosotros ya tenemos 2 páginas en nuestras mesas de trabajo, solo resta aumentar 14 páginas. Le damos OK y ponemos la revista de esta manera: 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Cuando lleguemos al medio de la revista, página 16 y 17, vamos a subir de esta manera: 18, 19, 20, 21, hasta llegar al primer pliego donde quedarán la portada y contraportada. Luego vamos a alinear las páginas seleccionando ambas y le damos alinear centros verticales en el panel de control. Nos aseguramos que las páginas no estén sobrepuestas, como alinear borde izquierdo o derecho. Lo mismo hacemos con las demás páginas en cada pliego. Como podemos ver, ya tenemos nuestra revista armada de manera correcta en pliegos, lista para mandar a impresión. Podemos comprobar el anverso y reverso de cada página. Esta es la tira de la tapa y esta es su retira. Esta es la tira de la contratapa y esta es su retira. Lo mismo podemos observar con las demás páginas. En el pliego central de la revista podemos comprobar su tira y retira de la misma manera de forma ascendente. Ahora solo nos queda exportar. Vámonos a archivo, exportar o control E. Buscamos nuestro destino donde lo vamos a exportar. Yo lo exportaré en el escritorio, le ponemos el nombre, por ejemplo, revista armado pliego, y le damos guardar. Y se nos abre esta ventana flotante. En valor de Adobe PDF le vamos a poner impresión de calidad.
Por lo general suele estar en calidad de prensa. Esto para sistema offset. Recuerden que nosotros estamos mandando para imprimir en un sistema de impresión digital. Acá en páginas nos fijamos que esté marcado en todo y páginas. De lo contrario podría exportarnos incorrectamente el archivo. Por ejemplo, si le damos en pliego, nos exportará por mesas de trabajos y no por páginas, que son los pliegos que armamos. Le damos a exportar. Acá verificamos que está exportando correctamente. Y acá tenemos lista nuestra revista exportada, armado en pliegos para mandar a impresión. Bueno Dreads, espero haber podido ayudarlos y que este tutorial les pueda servir para lo que necesitan. Yo me despido de ustedes, fue un gusto, chao.